Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y durante esta hora vamos a platicar sobre temas de negocios, temas empresariales, temas de impacto a las empresas y a todo el mundo empresarial de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual voy a dar la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Dani, encantado de estar nuevamente. Se acaba el año, ya faltan 3 semanas para que se acabe y hay temas todavía de qué hablar, a pesar de que uno ya está su mente en el siguiente año. Muchísimo. A ver, el año se acaba, pero las actividades no. Y de hecho vamos a tocar un tema que es especial para estas fechas, es el cierre de estados financieros, al cual voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para que platiquemos, porque tenemos poco tiempo. Juan José Arcos, socio y director de Gel Auditoría. ¿Cómo te encuentras, Juan José? Bien, muchas gracias, Dani. Bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por invitarme. Pues, Jesús, sobre pues este tema. A ver, yo creo que el tema financiero, sin duda alguna, en el mundo empresarial es algo que no podemos evitar. En las empresas que generalmente tienen cierres año calendario, pues para los contadores o los financieros, pues es una época complicada porque se junta con la época navideña, ¿no? De fin de año, pero pues los contadores es la época probablemente más complicada porque hay que empezar, sino que ya muchos ya debieron haber empezado, ¿no? Con este famoso cierre financiero y precisamente creo que por la época vale la pena destacar o resaltar, Juanjo, cuáles son, nos gustaría iniciar con eso, cuáles son aquellas consideraciones particulares que debiéramos, sabemos en general quienes están acostumbrados a este tema saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, ya tienen actividades programadas, pero yo creo que hay una serie de factores que hemos venido viviendo últimamente, económicos sobre todo, que yo creo que van a tener un impacto serio o consideraciones importantes para el cierre financiero de este ejercicio 2024. ¿Cuáles son algunos de estos y cómo los debiéramos de estar percibiendo o adoptando en el cierre financiero? Bueno, como lo mencionaste, ha sido un año muy complicado en el ámbito financiero, económico, político y no solo a nivel México, sino yo creo que a nivel mundial, ¿no? Y algo que yo creo que al menos para las empresas mexicanas va a tener un impacto muy importante, va a ser el desliz que hemos tenido en el tipo de cambio. Sí. Digo, sin entrar a cifras exactas, creo que empezamos en 16 y estamos acabando en 20, 30, 20, poco, algo más, ¿no? Eso implica una depreciación del tipo de cambio más pues del 25% prácticamente, ¿no? Muy fuerte. Eso yo creo que muchas empresas no lo tenían previsto y bueno, ya estamos empezando a ver casos donde, por ejemplo, si tenían pasivos en dólares y esa fluctuación cambiaria está generando una pérdida cambiaria muy importante, la cual pues realmente está distorsionando sus resultados, no que ellos habían previsto para este año. Entonces, evidentemente, hay que ver si todavía podemos hacer algún derivado o algo que podamos todavía hacerlo o ver qué otras alternativas podemos implementar. ¿Por qué? Porque obviamente si traemos pasivos en dólares, probablemente tenemos que cumplir lo que le llaman ciertos covenants, ¿no? Ciertos niveles de deuda capital que podemos tener o ciertos EBITDA o cierto resultado neto que debemos de tener para poder que no se nos detonen esos créditos, o sea, que sean exigibles inmediatamente. Entonces creo que es uno de los aspectos más importantes que ya debemos estar visualizando hacia el cierre del ejercicio, porque creo que es probablemente el más importante que vamos a tener, ¿no? Digo, por contra, hemos tenido ahí una pequeña baja en las tasas de interés a nivel, vamos a decir, Banco de México y en general en el mundo. Los bancos centrales han venido un poquito bajando las tasas de interés, pero realmente creo que ese impacto no pudiera neutralizar todo lo que es la parte de la fluctuación cambiaria, ¿no? Creo que ese sería un primer aspecto que para mí es muy importante. Creo que con todo esto que viene por ejemplo, de Trump, de las amenazas de aranceles, de todo lo que hemos vivido, de huracanes, de todos los temas políticos y demás, pues debemos recordar el concepto de ESG, ¿no? O de sostenibilidad, que no es más que ver que de veras tengamos todos los elementos para que el negocio vaya marchando, pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Qué bueno que hablando de este punto que comentas de lo que es la normatividad en materia ESG o ASG, que no es otra cosa más que el buscar reconocer financieramente
pues, aspectos ambientales que impactan O desde no financieros, ¿no? no financieros, Ujú. que impactan que impactan desde el punto de vista ambiental, social Sí. y de gobernanza dentro de las empresas, pero eso hoy día no es obligatorio para el cierre del 2024. Creo que es optativo, pero a partir ya del 2025 es algo Sí, que va o a sea, ser pero yo creo obligatorio que para más ciertas allá empresas, ¿no? de que si sea obligatorio o no, yo creo que es algo que sí tienen que estar viendo las empresas sí o sí, porque es su supervivencia. O sea, más allá de una normatividad o un informe financiero, esto es supervivencia. O sea, Sí. realmente, si yo no sé cómo voy a enfrentar esos riesgos o cómo voy yo a afrontar todos estos temas, por ejemplo, se habla de la reforma judicial, ¿no? O sea, qué tanto me va a impactar en todos mis litigios que yo tengo. Las provisiones de Ajá, contingencias de y demás que ya has contingencias, tenido, o sea, ¿no? sí, Los- obviamente, por ejemplo, cada día gana más el SAT. Oye, pues antes a lo mejor sí me dan lo que le llaman una probabilidad de mayor de éxito del 50% para no reservar. Híjole, yo creo que todos son esos aspectos que yo tengo que estar revaluando, ¿no? Oye, pues hoy ya no va a tener Prodecon probablemente. Híjole, pues ¿qué va a Pero pasar si realmente desaparece? todo eso, ¿no? ¿cómo lo visualizas? Que las empresas, para quienes nos están escuchando o viendo, ¿cómo visualizas que debieran estar adoptando? Porque obviamente, pues digo, la mayoría de las empresas que son ordenadas o que tienen un grado de previsión, pues sí, evidentemente al inicio del año sabían que eran años electorales para México, para Estados Unidos, que probablemente se pueda prever una variación en el tipo de cambio, etcétera, y probablemente hay quienes sí fueron, déjame llamarlo, previsores, pues a lo mejor sí se protegieron con algún derivado, tomaron acciones necesarias para buscar aminorar el impacto en sus negocios derivado del tipo de cambio, etcétera. Pero bueno, ahorita, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cómo ves tú el cierre en donde deben de estar esos puntos finos para las empresas? En hacer ciertos ajustes en las, por ejemplo, normas de información financiera que son pues complejas y que tomando en cuenta todos estos factores que no son controlables por las compañías, ¿cómo los amalgamas, Juan José? Bueno, déjame poner un ejemplo, algo que yo creo que es muy común que tenemos una provisión de obligaciones laborales, ¿no? Y pues bueno, creo que cada 3 meses nos saca una reforma donde dan más vacaciones, dan más aguinaldo, Exacto. dan algún otro tema. Está Entonces, la reforma de PTU, ¿no? entró la reforma de PTU. La semana Entonces, pasada recién anunciaron el incremento en el salario mínimo para el siguiente eso año. más bien a tener un impacto en 2025, Sí. pero bueno, evidentemente, como te digo, por eso hablo de ya la sostenibilidad, ¿no? Porque cómo vamos a enfrentar todos esos temas, ¿no? O sea, y realmente, por ejemplo, si yo tengo concesiones que tenía del IFT o cuestiones de ese tipo, pues realmente tengo que ver si tengo algún deterioro en el valor de mis concesiones o de mis activos o cualquier tema de ese tipo, ¿no? Que realmente pudieran tener un impacto en lo que es mi resultado del ejercicio y por lo tanto O sea, yo creo que sí se pueden esperar todos este tipo de situaciones que se han estado presentando pueden llegar a generar que las empresas tengan impactos en sus resultados financieros adicionales a los que probablemente o potencialmente estuvieron considerando, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que ha sido un año de cambios muy, muy impactantes, muy dramáticos, déjame llamarle de esta manera, y a una velocidad pues muy rápida, ¿no? Porque obviamente desde septiembre Morena tiene la mayoría en el Congreso y pues obviamente los cambios se han acelerado, ¿no? Y eso obviamente va a tener un impacto en nuestros negocios y por lo tanto en nuestros resultados financieros, ¿no? Hablando sobre el tema de inflación, ¿cómo has visto este panorama en este año? O sea, ¿tendríamos que visualizar algo o hoy en día estamos en esta parte estable en cuanto a tema de inflación? Mira, realmente yo creo que en el tema de inflación, si vemos, ha venido a la baja. De hecho, por eso han podido bajar las tasas de interés. Yo no lo veo como un problema. De hecho, para los que todas se acuerdan, había un boletín muy famoso que era el B10, que tenías que reconocer los efectos de la inflación en la información financiera. Lo eliminaron exactamente porque la inflación ya no era tan alta. Y de hecho hay un parámetro que dice que se va a volver a reactivar ese boletín B10 si en 3 años la inflación supera el 8%. Okay. Sinceramente yo no veo
ahorita, digo, y espero no decirlo, algo diferente en un año, ¿verdad? O en algo, que pudiéramos caer en ese aspecto, ¿no? De hiperinflación. Esperemos, ¿no? Creo que a nadie le conviene, y ya seas empresario, seas persona, o sea, lo que sea, ¿no? Ok, perfecto. Jesús, pues nos queda 1 minutito y medio. Una última reflexión, Juanjo, para los que nos están escuchando, con miras a este cierre financiero que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues realmente ahorita enfocarse mucho en sus números, enfocarse mucho en tener un buen cierre, en ver todos los compromisos que tienen, ya sea con inversionistas, con accionistas, con acreedores, con proveedores o con cualquier otro involucrado en el negocio que pudiera generarles un problema, ya sea de un covenant o de que no incumplí tal o cual cosa. Y bueno, ver, en dado caso que lo tengan, pues bueno, ir viendo qué alternativas pueden tener ante terceros. Yo me quedo con un tema interesante y que a lo mejor puede ser tema para comentar después. ¿Qué va a pasar con, o sea, podrían tomarse medidas conservadoras en este cierre con miras a lo que pudiera pasar en el 2025? Es decir, en temas de provisiones, en tema de costos que a lo mejor no sabemos qué tan volátiles pueden ser y que de una vez se reconozcan desde este ejercicio. 2024. Yo no lo haría porque es incierto, ¿no? Yo no lo haría, pero es incierto, pero digo, siempre existe esa posibilidad. Okay. Perfecto. Pues Juan José Arcos, socio director de GEL Auditoría, gracias por habernos acompañado. Al contrario, esperamos verte todo este año, si no, te esperamos con muchos temas sobre este. Después de los cierres. Después de los cierres, te esperamos con las puertas aquí en Sin Duda para seguir platicando sobre temas de temas financieros. Gracias. Estamos en Sin Duda #asesórate. Volvemos después de un pequeño corte. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Se está acabando el año y estamos platicando sobre temas que todavía son relevantes. Jesús, platicábamos de el cierre de los estados financieros, pero hay un tema que nos hemos enterado de noticias que tiene que ver con fiscalización, inteligencia artificial, que hoy en día son relevantes, que en mira para el siguiente año. A ver, bueno, sí, yo creo que es un tema que ha venido, pues no es necesariamente de esta época, no es la época navideña, sino ha venido siendo un aspecto con el que hemos tenido que ya estar conviviendo y aprendiendo y desarrollando, desde luego, y que como empresarios yo creo que es algo que llegó para quedarse y que ciertamente, pues, en este caso, pues, autoridades, y no nada más las autoridades fiscales, yo creo que en general, dentro del gobierno federal, pues hay una fuerte iniciativa, un fuerte impulso al uso de tecnología para mejorar, pues, todos los procesos que tienen que ver del lado, porque hay muchísimos procesos de los que se tiene que encargar el gobierno, pero hablando de la parte de lo que es el monitoreo, la fiscalización, la vigilancia en los distintos órdenes de gobierno. Yo creo que el tema del uso de la tecnología y ahora la incorporación de inteligencia artificial, pues es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, a utilizarlo, desde luego, a implementarlo y ver cómo lo podemos explotar, no solo para completar estos procesos o ponernos a la mejor, sino a la par, inclusive a estar un paso adelante de las propias autoridades, y no en afán de hacer una competencia, sino de que busquemos estar ordenados dentro de nuestras organizaciones, cumplir como debe de ser, sí, pero también poder hacer frente a este tipo de actos que las propias autoridades están generando a partir del uso de la tecnología, ¿no? Que es ejercer sus facultades de revisión, insisto, en los distintos órdenes o en las distintas áreas de las autoridades, no solo, insisto, la fiscal, está la de seguridad social, las autoridades laborales,
allá en las autoridades incluso estatales, que yo creo que ese es el paso que también la gran área de oportunidad que existe hoy día a nivel estatal, en donde yo creo que los estados tendrían que estar, hay una iniciativa por parte del gobierno de invertir fuertemente durante este nuevo sexenio en lo que es la digitalización, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen tema del cual yo creo que vamos a estar ahorita desarrollando. Perfecto. Y para hablar de este tema voy a dar la bienvenida, comenzando con el lado izquierdo, a Leopoldo Gutiérrez, socio y director de Helen Winback. ¿Cómo te encuentras, Leopoldo? Hola, muy bien, Dani. Tenía tiempo que no nos acompañabas. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias. Y Pablo Espinosa. Ya no lo habías invitado. No, la verdad es que todo este tema de tecnología lo ha tenido muy ocupado, la verdad, pero ya sabes que Lo aquí te estaba esperamos. reservando para el final. ¿verdad? Es un robot. No. No les queremos decir, pero es un avatar. es un avatar. Doy la bienvenida a Pablo Espinosa, socio y director de Controversia y Litigio Fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Muy bien, muchas gracias y de nuevo mucho gusto y gracias por estar con ustedes y con la audiencia. Es un tema bien interesante, la verdad. Hoy en día todo lo que está haciendo la autoridad y todas las autoridades, como bien lo mencionaba Jesús, con el tema tecnológico y al final es platicar con ustedes sobre qué está haciendo, pero también qué tendrían que estar haciendo las empresas, ¿no? Entonces, ¿les parece que iniciemos con este primer preámbulo de hoy en día qué está haciendo, qué visualiza que la autoridad fiscal o cualquier autoridad está realizando en ámbito de fiscalización? Mira, yo creo que hay que centrar un preámbulo muy importante. Todos conocemos y hemos hablado aquí también del Plan Maestro de Fiscalización. Sale año tras año y justo para el de 2024 fue cuando se mencionó expresamente y por primera vez que la autoridad iba a fiscalizar con uso de inteligencia artificial, machine learning y nodos, ¿no? Entonces, ya era algo que venía haciendo, pero al final del día es sintetizar los procesos para detectar conductas, sectores específicos que la autoridad va a centrar sus esfuerzos a través del uso de tecnología para robustecer su recaudación y digamos que enfatizar o focalizar más su tema de fiscalización y recaudación. No es algo nuevo, ya lo ha venido haciendo, pero hoy lo ha venido anunciando Te voy a interrumpir, Sí. perdón que haga este paréntesis, pero creo que sí, a mí me gustaría ahorita que hablabas de, como bien dices, hemos estado hablando de uso de tecnología, de inteligencia artificial, bueno, la autoridad en sí, pero Polo, ¿cuál es la diferencia? Porque una cosa es que utilicemos herramientas y la otra es que veamos que la autoridad utiliza inteligencia artificial o las empresas en general, pero ¿cuál es ese diferenciador? Como que suena obviamente muy rimbombante, muy impactante, pero nada más para poner en perspectiva a la audiencia, ¿cuál es esa diferencia? Porque si hay una iniciativa ahora, ahorita que decía Paolo, no, pues es que ahora en el plan maestro se incorpora la inteligencia artificial. Bueno, pues ya venimos con tecnología, pero ¿cuál es ese diferenciador? Habrá quienes entiendan qué es la inteligencia artificial, pero ¿cómo es que puede ser utilizada la inteligencia artificial en este tipo de actos? Sí, el concepto, ha venido evolucionando en cuanto a la parte técnica, conceptual de cómo seleccionar contribuyentes. Desde temas determinísticos, cuando tú sabes de antemano que hay una conducta irregular y la puedes observar y medir y con base en ello generar programas de fiscalización. Y creo que queda luego un universo siempre de contribuyentes que pudieran estar desatendidos o no monitoreados por parte de la autoridad, donde esta tecnología, digamos, de la inteligencia artificial o estos métodos que hoy están muy en boga, pudieran también capturar comportamientos, conductas, y tiene que ver con el estudio de los datos. Hay que recordar que la administración tributaria es una administración de información. Ese es el objetivo del SAT, ¿no? Administrar datos. Y en esa medida, pues estas tecnologías caben muy bien para ser más certeros, más eficientes en la selección de contribuyentes. Hay que recordar que la capacidad que tiene el SAT es aproximadamente de un 5% del universo de contribuyentes para ser fiscalizados. O sea, el 95% de la población no se debiera preocupar porque el SAT no lo va a tocar.
La capacidad que tiene el SAT es aproximadamente... Está todos van a decir, bueno, Todo ya el mundo va a le van a evadir. cambiar a la estación. Pero ahí está un poco el tema de por qué es importante seleccionar bien al contribuyente. O sea, siempre lo que la autoridad busca es que el contribuyente cumpla de forma voluntaria. Y ahí habemos muchos contribuyentes cautivos, habemos mucha población aversa al riesgo y que estamos cumpliendo de forma natural sin ningún tema, ¿no? Perdón que te interrumpa. Comentabas algo que se me hace bien interesante y después, y yo creo que más adelante te voy a hacer el comentario, pero hablando del tema del uso de datos, de cómo la autoridad, justo la inteligencia, eso es lo que yo me imagino y corrígeme si estoy mal, pero lo que están haciendo ahora es la inteligencia artificial funciona, si podemos utilizar ese término, a partir de datos, o sea, se aprende, ¿no? Oye, las computadoras, en este caso, pues es una tecnología que aprende. Entre más datos le hagas llegar de manera ordenada, estructurada, pues evidentemente va a ir consumiéndolos y los va a ir aprovechando y va a ir aprendiendo. Es correcto, sí. Ahí se ponen en juego, obviamente, los actos de fiscalización. O sea, la autoridad tiene la medición de a qué contribuyentes ha fiscalizado y cuál ha sido el resultado. Exacto. Y con base en esa población es que estudias el resto del universo y Vas hacia atrás, ¿no? tratas de aprender de esos resultados. Y obviamente pues hay un ciclo continuo de aprendizaje, como comentas, hasta que, de nuevo, la autoridad lo que busca es que en ese 5% que tiene como capacidad instalada para fiscalizar, pues se haga de forma muy certera, muy precisa en universos de la población que genere un efecto de demostración. Es decir, por ejemplo, yo no tengo que fiscalizar a todos los médicos del país para aprender que hay un programa de fiscalización de médicos que van a poner en regla a todos una vez que se sepa que ha habido un programa que está atendiendo a ese universo, ¿no? Y así igualmente puede ser el sector de la minería o de la construcción o cualquiera de ellos. Hay que generar un efecto de demostración siempre de tal suerte que sea muy eficiente. Con que fiscalices a uno, se genera un efecto en el resto de la comunidad. Muy bien. A ver, yo voy a complementar algo de lo que dijo Leopoldo en relación a la recopilación de datos, que me parece a mí muy interesante. Hoy sabemos que en México hay alrededor de 2.5 millones de personas morales. Ese es el padrón de personas morales. Uh-huh. Y si tú analizas los datos del primer semestre de 2024, el SAT ha mandado alrededor de 41 millones de cartas de invitación para el cumplimiento de obligaciones. Uh-huh. Y alrededor de 11 millones de actos, de cartas de invitación para vigilancia profunda. Entonces, yo creo que ahí de entrada hay una respuesta del por qué estamos recibiendo cartas de invitación, pero todas esas cartas pues son recopilación de datos que se pueden traducir en un programa de fiscalización. Y ya hablando de fiscalización en concreto, igual al cierre del primer semestre de 2024, el SAT terminó alrededor de 18,000 auditorías. Entonces, eso te dice que lanza grandes campañas o campañas masivas de recopilación de datos para apuntar a esfuerzos muy específicos y concretos con sectores y conductas que le permiten tener un resultado sumamente cuantioso. Hoy la estadística también te dice que el SAT está recuperando 201 pesos con 60 centavos por cada peso que ellos invierten en fiscalización, pero gran parte de esa respuesta pues sí es un esfuerzo, el cumplimiento de los contribuyentes, pero también ahí está una parte del uso de herramientas tecnológicas por parte de la administración tributaria y estudio de toda la información que recopilan. Sí, al final hay indicadores de la eficiencia recaudatoria que tiene la administración tributaria, o sea, cuánto de lo que se va generando año con año se debe al crecimiento económico, al tema de la inflación, al tema del crecimiento económico, o la parte también de los recursos o la capacidad instalada que tenga para fiscalizar, pero sí, se busca obviamente lograr un mayor impacto, una mayor eficiencia, y pues lo que hemos visto es que año con año se abaten récords de fiscalización, de recaudación, etcétera.
Lo que Te interrumpa, Polo, pero si no, se nos va a cortar la idea. ¿Y qué te parece? Vamos a un pequeño corte y nos van a cortar para que no se mande, que está muy interesante la plática. Estamos en Sin Duda, hashtag asesórate a través de 98.5. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, hashtag asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre todo el tema de fiscalización y tecnología, todos los esfuerzos que está haciendo la autoridad fiscal, legal, laboral y demás, porque hoy en día trabajan en conjunto y utilizando tecnología. Polo, te interrumpí. Nos platicaba sobre un punto bien importante. Sí, el tema de eficiencia recaudatoria, que al final del día, pues el SAT está siendo medido y su contribución es elevar la eficiencia recaudatoria, ¿no? Y para ello, pues utiliza todas las herramientas tecnológicas. Si alguien invierte en tecnología, yo creo que a nivel de los organismos del sector público es la administración tributaria. Y de esto tiene, décadas invirtiendo en la infraestructura. Hemos visto cómo se incorporó la firma electrónica, el buzón tributario, la contabilidad electrónica, la factura electrónica, el tema de las citas. En fin, ha habido toda una transformación de la imagen de lo que es la administración tributaria en México. Y creo que eso ha generado también mucha confianza en que el contribuyente pague, porque al final del día, en la medida en que se vea un país más ordenado en la parte recaudatoria, pues invita a que se mejoren los niveles de cumplimiento. Y creo que el SAT es una institución ejemplar en ese sentido y pues está haciendo su tarea en estos temas. Creo que ahorita se tocaba el tema de cartas también, pues sí, segmentar también las atribuciones que tienen las áreas dentro del propio SAT es importante. O sea, una carta no es un acto de fiscalización propiamente, o sea, una carta de invitación es un acto de gestión para incentivar el cumplimiento y por eso pues tiene un alcance mucho mayor, es de muy bajo costo y tiene pues esa finalidad, ¿no? Tratar de buscar también discrepancias con pues obviamente toda la información que hoy en día tiene el propio SAT y que se comparte también con los estados y con otros organismos como los temas de seguridad social y la parte laboral, ¿no? Entonces, hay un punto también importante que la administración tributaria tiene múltiples áreas y cada una de ellas tiene también objetivos, o sea, cómo contribuye el área jurídica en la parte de la recaudación o cómo contribuye el área de la general de recaudación o las aduanas o la propia asistencia al contribuyente. Todas ellas tienen como la finalidad de mejorar el cumplimiento, ¿no? Con diferentes armas, pero al final todas ellas se miden y todas ellas pues son parte también de estas técnicas, digamos, de inteligencia artificial para sumarle a un proyecto pues todo el conocimiento que tiene el SAT de cada uno de nosotros, ¿no? Ahorita que comentabas el tema de aduanas, ese rubro es uno de los, digamos que, en los que va a estar poniendo el foco o el ojo muy puntualmente en este sexenio la autoridad fiscal, ¿no? Entendemos que ha venido haciendo inversiones importantes en buscar automatizar ciertos procesos de vigilancia, pero cuéntanos un poco más, Leopoldo o Paolo, ¿cuál es el enfoque que está dando como para las empresas que nos están escuchando, que obviamente tienen operaciones de comercio exterior o son altamente exportadoras porque tienen programas de fomento a la exportación, en donde tienen que estar cuidando ciertos aspectos o qué herramientas tecnológicas debieran de estar ellos ya contemplando, si no es que ya a lo mejor ya las traen en parte en marcha o reforzar esos procesos para que pues para que no pongan en riesgo, sobre todo, pues porque ese es uno de los grandes temas, el hecho de que no cumplamos en tiempo y forma con las obligaciones en materia de comercio exterior, pues bueno, entre otras, pues podría poner en riesgo pues que nos puedan quitar programas, ¿no? Programas que traen beneficios
fiscales o arancelarios, padrones de importadores, certificaciones, que eso es algo que ha estado sucediendo también mucho. Entonces, si nos pueden compartir más de ese tema, sería excelente. Somos una economía, pues obviamente que funciona mucho con base al comercio exterior. La cercanía obviamente a Estados Unidos y todos estos clústeres que se han creado, pues hacen que la industria en México conviva pues con los temas de aduanas sí o sí. Y creo que este hecho hace también que conviva pues una serie de beneficios para el sector exportador o el sector maquilador, que pues no son gratis. Obviamente la autoridad tiene la forma de controlar o de fiscalizar estos controles de inventarios del anexo 24 y el anexo 30, pues son instrumentos que están en la ley para que obviamente esos beneficios se les puedan otorgar a esos sectores y que juegue en pro del propio crecimiento económico de México, ¿no? Esa es como la finalidad de darles esos beneficios. Y bueno, aduanas ha sido, yo creo, pionero en México dentro de lo que era la administración tributaria. Hoy vive separado, pero al final fueron de las áreas que tuvieron pues mayores inversiones en tecnología, en lo que es lo que se puede llamar la fiscalización in situ, que son cuando pasa la mercancía, que se revisa. Hay procesos de fiscalización ex ante. También hay muchos modelos de riesgo en el tema de aduanas para poder saber por dónde viene un buque y dónde pasó y cuáles mercancías trae y qué riesgos se pueden detectar, en fin. Esos modelos han sido, yo creo que, pioneros en lo que es la administración de riesgos del propio SAT y lo que es ya la fiscalización ex post, que es una vez que se dio el evento, pues la autoridad tiene la oportunidad de tocar la puerta y fiscalizar, ¿no? Creo que el anexo 30 es uno de los temas que seguramente se van a poner en boga en términos de poder también pues obtener una fiscalización que corrija situaciones que a lo mejor hoy en día las empresas no tienen resuelto del todo, ¿no? Sí, porque hay muchas empresas que probablemente tengan pues sistemas que, por los grandes volúmenes de información que manejan y de operaciones que realizan, pues probablemente no hay el orden que esperado. Sobre todo la autoridad está buscando identificar, pues, por ejemplo, importaciones temporales, que se retornen los productos o mercancías en tiempo y que pues probablemente por ahí puedan encontrar resquicios para recaudar, ¿no? Que tengan áreas de oportunidad en este tipo de empresas. En el tema de comercio, yo lo único que podría adicionar es que no hay que desconocer que este tipo de empresas sufrieron una reforma hace escasos 2 meses sobre el anexo 24, inciso C. No quiero ser muy técnico, pero en términos generales el SAT está implementando cuestiones de tecnología para tener acceso a tu control de inventarios. Y de hecho tienes que darle una clave de usuario, contraseña, y todas las operaciones que tú realices, esto es como la regla general, también le debes de dar visibilidad a la autoridad dentro de las 48 horas siguientes de su realización. Entonces, con base y en concordancia con lo que comentaba Leopoldo, pues este endurecimiento o control del SAT, pues no solamente se vive en el uso de tecnología, nodos, inteligencia artificial, sino que además esto ya lo están usando casi en tiempo real. Sí. Y al final del día las empresas pues también tienen que ir a la misma vanguardia para también ellos actuar de manera preventiva, predictiva y proactiva a fin de no tener ningún tipo de contingencia. El error humano pues siempre vas a estar expuesto y lo puedes aminorar también con el uso de tecnología. Y hay por ahí también temas, ¿no? de seguridad social, Secretaría del Trabajo, yo creo que también muy interesantes. Creo que nada más agregaría también a tu comentario el hecho de conectividad también con los sistemas contables de las empresas. Normalmente el área de comercio exterior como que se cuesta aparte, como que está aislada, como que no vive dentro de lo que es el área fiscal. Entonces creo que hoy lo que hace la autoridad es que se tengan esas conexiones donde todo el input que tiene ese anexo salga directamente de los pues de la propia contabilidad y de las formas de costeo y los biles de materiales y
todos estos temas técnicos de lo que tiene un área de comercio, pues sea a través de esa comunicación con el RP que anteriormente no existía, pero pues eso te invita obviamente pues a redoblar esfuerzos y ser mucho más técnico también esa área para poder minimizar también actos de autoridad que nos pongan en problemas, ¿no? No, a ver, y no, coincido con ustedes totalmente. Y bueno, hablando de tecnología y tratando de bajar esto hacia lo que pudiera ser, o no, lo que es más bien, ¿qué tecnología hoy día es la que debiéramos estar recomendándole a las empresas que como mínimo debieran de estar pues, teniendo o apoyándose en, ¿no? Para cumplir con sus obligaciones fiscales y digamos que para mantener las aguas calmadas con las autoridades fiscales? Hablando de la autoridad fiscal, porque ahorita hablábamos también de otras autoridades que están haciendo cosas bastante interesantes y ahorita lo tocamos más adelante. Yo creo que siempre va a depender del tipo de industria, negocio, pero hay algunas que son elementales. Tecnología para tener tu contabilidad en orden, para hacer cruces de información, bóvedas de seguridad para resguardar materialidad de operaciones. Yo creo que esas tres son fundamentales que toda empresa debe de tener. Sí, digo, básicamente toda la parte numérica que se aloja en un repositorio de información a nivel de empresa y darnos cuenta también que dentro de las empresas se vive también en cierta forma ese aislamiento y cada una de las áreas opera como si fueran silos independientes. Sí. Hoy en día creo que el tema de gobernanza es un tema que tiene que ir cambiando dentro de las empresas porque hay muchas funciones que típicamente no están bien definidas a qué área le corresponden y que hoy en día pues tienen que saber convivir a través de algún instrumento en el cual todas las áreas tienen alguna parte que ver con ese proceso, ¿no? Hoy vemos el REVSE, donde hay un área de compras que interviene, el área legal, obviamente, el área fiscal por los efectos y el área operativa, porque el área operativa dice, yo quiero trabajar con este proveedor que es el que me da buenos resultados, pero si no cumple con la parte del expediente, pues simplemente se queda fuera, ¿no? Entonces, son métricas diferentes de desempeño también de proveedores, de cómo seleccionar proveedores que antes no existían y hoy las tenemos que poner en la mesa, ¿no? Entonces, el punto es que tiene que haber también como una transformación al interior de las empresas donde se pueda dar esta comunicación de forma muy eficiente y se obtengan resultados que minimizan el riesgo también de la empresa, ¿no? Ese concepto es muy importante. ¿Qué te parece, Jesús? Sí. Porque la manera de cómo trabajan las áreas dentro de una empresa con la data, creo que sí es importante recalcar. Sin embargo, vamos a un pequeño corte para seguir hablando sobre este tema. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Jesús, estábamos platicando sobre un concepto bien importante de cómo manejan las áreas o cómo trabajan las áreas de una empresa, la información, la data. Así es, hace rato estaba platicando, Leopoldo, de cómo las diversas áreas consumen información consumen información o generan información incluso, pero muchas veces por la manera en cómo están trabajando, pues trabajan de manera separada, pero hay información que muchas veces otras áreas pueden llegar a necesitar, ¿no? O a explotar, pero no hay ese intercambio, déjame llamarlo fluido o de manera natural, en beneficio, pues sí, de la administración, pero también para prevenir riesgos, pues riesgos de incumplimiento ante autoridades. Insisto, ahorita siempre nos enfocamos mucho en la autoridad fiscal porque es la que como que pareciera que la que más impacto tiene, pero yo creo que dependiendo del tipo de industria puede haber otras autoridades ambientales,
de salud, etcétera, dependiendo, insisto, de la industria, del trabajo, en donde pues efectivamente hay ciertas cuestiones que no se están compartiendo o explotando. Estamos generando data. Sí. Y yo creo que hoy día el tema mayor, hablamos de la inteligencia artificial, pero pues la inteligencia artificial se alimenta de data. Sí. Entonces todos producimos data, ¿no? Ahorita estamos produciendo data, pero ¿quién se está encargando de ordenarla y de ver cómo la explotan en beneficio, en este caso, de los negocios, ¿no? Y eso es algo que creo yo que no está sucediendo, más allá de que todavía no terminamos de que nos digas cuáles son las principales herramientas tecnológicas en materia de fiscalización que mínimo deberían de tener, con independencia de qué tipo de industria estemos hablando. Pero no hay esa explotación, y eso es algo que yo creo que las empresas ya deben estar pensando en cómo evolucionar en ese sentido, porque vemos que hay un tema de falta de concientización, y yo creo que es algo que hablamos de muchos temas dentro de organizaciones, de cómo mejorar ambiente laboral, etcétera, pero no hay una awareness o concientización del uso de data que producimos y que es muy valiosa. Y creo que estamos dejando un hueco muy importante ahí que las autoridades sí están buscando explotar, porque sí hemos dicho y lo han publicado, hecho público, donde sí se comparten información que están ellos generando para aprender del pasado y ver cómo abordar el futuro, o el presente o el futuro. Claro. Y eso es algo que no está ocurriendo, ¿no? Y eso me viene el término, hace poco lo sacaste y me gustó mucho, me gustó el término, pero porque es un tema que de verdad nos hace reflexionar o pensar, que dices, oye, pues sí es cierto, hay esfuerzos que las empresas pueden estar haciendo esfuerzos particulares para cumplir con sus tareas, pero ¿qué crees? Que pues ese esfuerzo me puede ayudar en este otro que yo estoy haciendo y me va a prevenir o nos va a prevenir como organización, y a su vez se conecta con esta otra área y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. El tema de, por ejemplo, el data lake, ¿no? Que es un término en inglés que pues es como su traducción lo dice hoy, un lago de datos, ¿no? Lago de datos donde deberían estarse explotando para un fin común, ¿no? Sí, digo, la intención ahí de estos centros de datos es que todas las áreas se provean de ese centro de datos, ¿no? Y de ahí mismo pues salga una sola versión de la información. Muchas veces lo que hay en las empresas es multiplicidad de tecnologías y sistemas que luego no se comunican entre ellos. Igualmente le pasa a la autoridad. En México se ha planteado muchas veces cómo llevar un ID único por contribuyente o por persona desde que naces hasta que terminas tu vida, donde vas al banco, la licencia, en todas partes dejas la misma huella. Creo que en el caso de México todavía sigue parchado, digamos, esa comunicación de los múltiples repositorios que existen, y eso hace compleja también la actividad de la fiscalización, ¿no? A nivel de las empresas, lo que estamos viendo es que es muy complicado comunicar lo que son las pólizas con los movimientos del banco y con la parte de la factura, ¿no? Y eso ha sido un problema que lo hemos vivido por más de 10 años y todavía las empresas siguen teniendo ese reto. ¿Cómo generar esa comunicación entre la información que es financiera con la información fiscal y la información contable? Y ahí se genera un gran reto. O sea, más allá que la propia tecnología, es empezar a idear también que la información tiene que tener un orden, una lógica, y se tiene que estudiar, y eso creo, como bien comentas, muchas veces se queda de lado, no hay un área que defina, y eso genera que el problema nunca se resuelva, ¿no? Sí. Todos trabajan de manera hermética, ¿no? Y no se aprovecha el tema de la data. Correcto. Uh-huh. Bueno, Pablo. Yo solamente quería citar un ejemplo en esto que está diciendo Leopoldo, y lo que tú también ya sentaste, Toño, en relación a la interacción dentro de las áreas de las empresas. Todos conocemos un catálogo de lo que significa la contabilidad, y son las pólizas, las facturas, los estados de cuenta, etcétera.
pero también no podemos ser ajenos a los parámetros que está sentando la autoridad y que ya deben de formar parte de tu contabilidad. Y hay un tema que está en boga y, por ejemplo, es el tema de la materialidad, ¿no? En donde ya desde hace algunos años y recientemente la Administración Tributaria publicó un criterio normativo y lo que invita cordialmente a todos los contribuyentes es a conservar información y documentación para demostrar que sí recibiste servicios. O sea, eso ya se transformó parte prácticamente de tu contabilidad. Y lo que debe de ocurrir dentro de las empresas es esa concientización, porque el SAT, con su uso de inteligencia artificial, ya sabe qué preguntarte y qué información debes de tener desde su punto de vista para determinar si tu operación es real o no es real. Y todos esos cuestionarios y toda esa información que te está pidiendo, hoy tenemos que trasladarle a la empresa y a veces el último tema es fiscal o legal. Deben de participar todas las áreas de la empresa para demostrar la efectiva recepción de bienes o servicios, desde el área de contratación, cuentas por cobrar, por pagar, marketing, recursos humanos, hasta áreas que jamás han visto una declaración. Ellos también tienen que participar para robustecer este tema de materialidad. Mismo el tema de concientización. O sea, ciertamente, hacer ese esfuerzo. Ciertamente puede ser que la empresa o las empresas tengan diversos o múltiples tipos de servicios, reciben, y que, bueno, pues está bien, pero ¿dónde queda toda esa información? Pues son los usuarios o los receptores de esos servicios quienes deben de entender la importancia del por qué, y no nada más es un tema de tener la información por si me viene a ir, me fiscaliza la autoridad, sino también para efectos internos, de demostrar incluso desde el tema de, oye, pues sí contraté un servicio real, ¿no? Y digo, la autoridad no por nada está poniendo el foco ahorita, ojo, que yo creo que ese es como que el primer, de la materialidad de ya varios años que hemos venido hablando, o se ha venido hablando, no hay una definición per se en la ley fiscal, pero sí hay precedentes en donde pues tribunales han dado a entender qué es lo que se esperaría por materialidad, pero a lo que voy es, va dando la autoridad pasos, así que a lo mejor, tal vez, pasos a lo mejor seguros en donde ahorita está pidiendo de servicios. ¿Por qué? Pues porque los servicios son los más susceptibles de manipular, ¿no? De crear servicios ficticios para generar operaciones que a lo mejor le representan un beneficio a una empresa, ¿no? Y es por eso que está exigiendo esta materialidad, pero no descartemos que vengan para otro tipo de operaciones, ¿no? Muchas veces, digo, lo que pasa también cuando ya estamos directo con las empresas es que estas áreas como que se quedan en el back office y tienen a veces bajos presupuestos, las pirámides son muy cortas, tienen muchas tareas y muchas responsabilidades, y cuando se busca escalar estos temas a la alta administración, quedan como temas secundarios. Creo que hoy en día tendría que haber también esa nueva reevaluación de estas áreas, puesto que por todo lo que hemos comentado se requiere también pues un tema de estructura, de cambio organizacional que permita realmente que estos temas se pongan sobre la mesa, se les dé la importancia que tienen, porque de otra forma, como coloquialmente se dice, todo el mundo tira el lápiz cuando viene una tarea de este tipo. ¿A quién le toca? Pues todas las áreas se apegan a su manual y dicen, a mí no me toca, y entonces pues la única perjudicada es la empresa, ¿no? Creo que al final la alta administración tiene que revalorar estos temas y generar también pues un ambiente en el cual realmente se dé esto que estamos comentando, que es esa comunicación y esa corresponsabilidad para que estos temas realmente se vayan resolviendo, ¿no? Se nos acabó el tiempo, la verdad es que el tema es muy interesante, yo creo que vale la pena retomarlo. Nos faltaron las herramientas, sin embargo, los invitamos de nuevo. Si nos pueden dar más, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas ya para cerrar? Que recomiendan ustedes que sí o sí deben tener puntualmente herramientas tecnológicas para crear, resguardar y conservar contabilidad, para hacer cruces de información, CFDIs, complementos, cruces de todo lo que tú emitas. Sí. Y también herramientas para resguardar la materialidad de operación. Que es lo que mencionábamos, una bóveda, un repositorio. Perfecto.
Yo Pues- agregaría nada más al comentario de Pablo que si bien sí son herramientas tecnológicas, siempre hay un componente humano en todas ellas para realmente tener estrategias también correctivas, ¿no? Que muchas Analizar veces adecuadamente la información. tecnología por sí misma no te corrige, pero tienes que tener también pues centros de servicios compartidos que atiendan las necesidades que se derivan del propio análisis. Perfecto, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los esperamos para hablar sobre más temas de fiscalización y tecnología aquí en Sin Duda. Jesús, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de temas de negocios. Mi nombre es Daniel Bouchan, nos vemos la próxima semana. Esto fue Sin Duda, hashtag asesórate a través de 98.5 del FM. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.